Yo siempre digo lo mismo, el éxito está al otro lado de la línea del miedo. ¿Cuál es la línea del miedo? Cada uno tiene la suya. ¿Sabes cuando llegas y dices, buah, esto, joder, no sé yo si... Pásalo. Que mejor hemos hecho en Canguro, además de pensar bien, es el momentum. Hay que reeducar a la sociedad. Esto es jodidamente complicado. Reeducar a la sociedad. Es decir, saquemos el lado juguetón, ¿sabes? Saquemos el lado... ¿Tiene el lado romántico? Por supuesto, si montamos empresas es para ganar dinero, pero como consecuencia de haber hecho algo bien, ¿no? Y haber hecho algo bien, de entender que estoy solucionando un problema real, ¿no? Aquel que crea un proyecto para hacer seminario, pues mal vamos. A veces la alineación de un fondo de inversión en la negociación y lo que tú necesitas van a un ritmo o a una frecuencia totalmente diferentes. O a la psicología conductual, ¿no? La importancia de los hábitos. Entonces vamos en piloto automático en la vida, en todos los aspectos de la vida. A nivel, si me permitís, humano, creo que tenemos ciertos fallos de autoestima en la sociedad. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Surrender. Hoy conversamos con alguien que ha sabido juntar la tecnología, la estrategia y la visión de negocio para transformar uno de los grandes retos del e-commerce. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias a ti. Hoy tenemos a Iván Lorca, que es un emprendedor, un empresario que, bueno, vamos a hablar un poco de tu trayectoria. Empezaste sobre todo en el mundo de las grandes corporaciones y luego emprendiste por tu cuenta. Vamos a hablar de Canguro, nos vamos a detener en tu empresa, que básicamente es, y permíteme leer la chuleta, es una startup que está revolucionando el mundo de la logística en el mundo urbano mediante una red agnóstica de puntos de conveniencia. Luego nos explicarás más en detalle en qué consisten todos estos conceptos. Y empezaríamos el podcast con una serie de preguntas rápidas. Sí, antes de empezar nos gusta hacer estas preguntas para conocerte un poco más. Entonces la primera es, ¿cuál es la persona referente, ¿no?, que has ido siguiendo durante todos estos años? Wow, hostia, tenemos un problema, Julia, empezamos mal porque no soy nada de idólatra. No, mira, yo siempre intento apelar a la normalidad, a la naturalidad y que pues quizá me vuelve a salir durante la charla, igual que decimos, o que se decía en las grandes corporates, que no hay nadie imprescindible. No creo que haya nadie impresionante, ¿no? Creo que a veces es un tema más de mirar hacia adentro, hacia cada uno. Pero para mí, gente que me gusta es la gente que no se queja o la gente que no quiere demostrar tanto lo que sabe, ¿no? Gente natural. O sea, no es algo impresionante tampoco la respuesta, ¿no? Pero también mi madre, ¿no? Que quizá entra en el tópico, pero joder, si miramos un poco hacia atrás una generación, te das cuenta de que no hacía falta tanto ni tantos recursos para conseguir cosas, ¿no? Y eso es algo que a mí yo siempre lo tengo como un poco el referente para decir, oye, ¿sabes cuando llegas a un punto y dices, wow, no sé qué hacer? Bueno, pues seguramente hay una manera, ¿no? Con menos recursos. Iván, ¿cuál sería la lección más dura, pero a la vez más valiosa, que has aprendido como emprendedor? Los momentos difíciles que los hay son muchos, que te permiten tocar de pies a tierra, y momentos difíciles pueden ser, teniendo en cuenta que el ser emprendedor te implica implicar, valga la redundancia, tu vida profesional, pero también la personal, ¿sabes? Porque ahí conviven, no dependes de una empresa ajena, dependes de ti mismo y tu propia empresa, y los momentos dificultosos a nivel financiero son momentos que te ponen en el límite entre el bien y el mal, ¿no? Si lo estoy haciendo bien, si sigo, si paro. Entonces son momentos de miedo que los que yo siempre me gusta decir, pues que hay que cruzar la línea del miedo. Y para acabar, bueno, antes Iván hemos estado hablando que tienes la tecnología, ¿no?, tú durante todo el día. ¿Qué haces para desconectar? Eso es difícil desconectar. Poner el móvil en modo avión. No, yo desconectar mis hijas. O sea, realmente es el momento donde digo, ostras, cuidado que si me ven con la tecnología todo el día, se les engancha a ellas y empezamos todos en la rueda, ¿no? Bueno, buscar esos momentos de casi que te obligan a entender que estás, para, frena, apaga y date el permiso, ¿no?, de poder estar un poco desconectado, que a veces creo que vamos en piloto automático y eso tenemos que obligarnos a hacerlo. Pues Iván, coméntanos un poco sobre quién eres tú, cuál es tu trayectoria para aquellos que no te conozcan y sobre todo cómo empezaste tu camino en el mundo del emprendimiento hasta finalmente fundar Canguro. Yo creo que está bien empezar diciendo que no soy nadie especial, ¿no? Es natural, ¿no? Creo que es algo súper importante, que a veces la gente cuando nos oye, ¿no? Si ahora que hablamos en el ámbito, en nuestro caso, como emprendedor, a mí me pasaba cuando empezaba, ¿no? Era como siempre miras a alguien y como se suele decir en las grandes corporates, cuando yo estaba, no hay nadie imprescindible, yo diría que casi no hay nadie impresionante, ¿no? Entonces, partiendo de ahí como naturalidad, ¿no? En mi caso, creo que es un tema de curiosidad personal, ¿no? A partir de ahí cada uno busca o intenta descubrir su camino, ¿no? Y en mi caso pasé de una gran corporate a emprender, ¿no? En búsqueda de algo que al principio no sabes qué es, ¿no? Por tanto, en mi caso ya son, pues, aprox 15 años emprendiendo, y vas
claro, la historia es larga, ¿no? Porque he pasado por diferentes proyectos, diferentes startups, diferentes mercados o sectores para acabar en Canguro, ¿no? Y como algún amigo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo sabías que ibas a hacer esto? Pues no lo sabía. Das el primer paso, ¿no? Ves un poco dónde está el siguiente y las opciones que hay, das el segundo, ¿no? Y al final, pues es una consecución de experiencias en el sentido de vivencias adquiridas, ¿no? Por lo tanto, es un cúmulo de historias, es un cúmulo de conocimiento, es un cúmulo de caer y levantarte, ¿no? Es un cúmulo, y entonces al final, como decía Steve Jobs, ¿no? Solo puedes conocer cómo se alinean los puntos cuando miras hacia atrás, ¿no? Entonces, muchas veces es caminar la incertidumbre. Entonces, a partir de ahí no hay un camino escrito, ¿sabes? No hay una línea recta que seguir y es un poco quizá ir descubriendo o seguir curioso a lo que buscas, que muchas veces no sabemos lo que es. Entonces, es la pregunta entre el propósito, el talento, el objetivo es el destino, es el camino, ¿no? Entonces, caray, es como muy filosófico, pero creo que tiene mucho que ver con cada persona, ¿no? Y mi historia es una historia de muchas historias. Realmente es una historia de muchas historias, diferentes proyectos, diferentes personas, y luego llega un momento de decir, oye, pues valgo, ¿no? O sea, creo que hay una gran necesidad de que todo el mundo se mire un poco hacia adentro, y por eso decía lo de no hay nadie impresionante, sino nadie más impresionante que tú. Es me miro hacia adentro, qué tengo, qué me falta, qué puedo aprender, qué he aprendido, y con ello moverte hacia aquello que te resuena, ¿no? Con lo cual aquí entraría la parte de la intuición, ¿no? Que a veces es como algo muy, ¡guau! Existe, no es nada místico, es, oye, con aquello que he aprendido, lo que sé y lo que veo y en mi entorno, ¿hacia dónde me quiero mover, no? No sé si te lo puedo complicado, Leis, pero bueno, hay mucho. O sea, en resumen luego podríamos entrar, ¿no? Pero es una consecución de historias y de personas que al final vas descubriendo, y también, en el caso de la emprendeduría o de la empresa, ir leyendo el mercado, ¿no? Aquello que te gusta, aquello que has aprendido, con aquello que ves, porque yo siempre digo, cuidado con las pajas mentales, ¿no? Es decir, tienes que hacer cosas que sean verdaderas, ¿no? No inventos propios. Pues nosotros siempre en Canguro decimos, no te enamores de tu producto, enamórate de tu cliente. Es decir, no es aquello que hago es mi invento, mi tesoro, no es, ¿y qué ocurre? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema? Entenderlo bien y entonces ir a por ello, ¿no? Es decir, pasamos el lado o del plano personal o interior al plano real, empresarial, de negocio, y ir a por ello, ¿no? Y como hemos comentado antes, vienes de combinar estrategia, negocio y tecnología. Entonces, ¿cómo es que no te decantaste solo por una? Mira, Julia, para mí, o sea, cuando yo intento leer en mí y decir, oye, ¿qué sé hacer, no? Porque yo creo que es algo súper importante en el ser humano, aprender a conocerse. A mí se me da bien conectar cosas o conectar personas, ¿no? O sea, no te diría, soy un gran financiero, o sea, no me gusta, o sea, lo conozco, pero no es algo que me llame la atención, o en otros aspectos, ¿no? Pero en mi caso, conectar cosas, con lo cual, en mi trayectoria, ¿no? Como ya hemos ido comentando, es un aprendizaje, ¿no? Entonces, en mi caso, hice a nivel de formación, ¿no? Mi última formación regulada, ¿no? Fue un máster en innovación y emprendeduría. Entonces, claro, ¿qué es emprender, ¿no? Al final es como conectar cosas, aprendes un montón de cosas. La tecnología es lo que para mí permite unirlo o tangibilizarlo en un formato, en un modelo para llevarlo a cabo, ¿no? Es decir, la tecnología es lo que a mí me permite proyectar o escalar o llevar a cabo esos proyectos que desarrollamos, ¿no? En base a tecnología. Hay un momento que decidimos, oye, hay proyectos los cuales serán más tangibles, serán tecnológicos, serán de producto. Aquí en el caso de Canguro es servicio con tecnología, y a nivel de estrategia y negocio, porque es lo que me gusta. O sea, a nivel de, pues soy una persona que me gusta relacionarme, me gusta hablar, ¿no? Con lo cual al final va un poco relacionado, y la parte de negocio es eso, es aprender, entender, conocer el mercado, hablar, relacionarte, y la parte de estrategia pues obviamente va implícito. Al final es, oye, aquello que me gusta, con aquel modelo que hacemos basado en tecnología, hay que hacerlo lógico, hay que hacerlo racional, hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo de una forma ordenada. O sea que al final es eso, es una conjunción de cosas conectadas. Iván, has estado tanto en grandes corporaciones como en startups, cada una con su filosofía de trabajo distinta. A día de hoy, ¿cómo conviven estas dos almas a la hora de liderar? Mira, en la gran corporate yo creo que lo que aprendí allí es el orden, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera, el orden, ¿vale? A veces el orden para mí era un poco, no diré la comodidad, ¿no? Pero es algo muy establecido, ¿no? Pero te permite entender, ¿no? Algo que ya he establecido, que tiene un rumbo, y también los límites, ¿no? La startup es algo totalmente diferente, es antagónico, es el lado contrario de la mesa, ¿no? Ya no diré que es el desorden, pero es la incertidumbre, ¿no? También la velocidad.
Entonces, a mí, en mi caso personal, o no en mi caso, en mi aspecto profesional, el conocimiento de la corporate me permite que a la hora de negociar, ¿no? A la hora de dirigirnos a ellos, estamos con grandes corporates ahora a nivel mundial, o sea, grandes corporates mundiales en el ámbito de la logística, negociando no solo por países como es España, sino a nivel europeo. Entonces, haber vivido en el lado corporate te permite entender, ¿sabes? Es aquello de, yo cuando escribo un mail no lo escribo para mí, lo escribo para el que lo va a leer, ¿no? Es un poco un trabajo mío de decir, oye, porque a veces lo puedo escribir para mí y el otro no se va a enterar nada diciendo, no entiendo lo que me escribes, ¿no? En la corporate para mí me permite eso, me pongo en el otro lugar y es un poco intentar entender que ellos no son founders o no son emprendedores o no son empleados de una startup, ¿no? Son empleados de una gran corporate, con lo cual a lo mejor no son decisores, ¿sabes? Entonces, ese entender te permite un poco ponerte en cada situación, ¿no? Yo creo que la ventaja es haber vivido los dos mundos, es poder estar en ambos lugares y darle al otro aquello que a lo mejor necesita o que mejor va a entender, ¿no? La forma que mejor lo va a entender. Iván, siempre nos gusta hacer esta pregunta un poco para humanizar los errores, ¿no? De aquí en No Surrender, y es que, ¿cuál dirías que ha sido tu proyecto o etapa más desafiante durante tu carrera? ¿Por qué y cómo lo has superado? Joder, todos, Julia. Ahí todo en una. Todos, sí, pero desafiante es todo. Pero hay desafíos positivos, o bueno, no, que los percibes como positivos y desafíos que dices, joder, la he cagado, ¿dónde estoy y cómo salgo de esta, ¿no? Y eso ocurre, o sea, eso no diré que el típico tópico es haber tenido que arruinarse pero hay momentos que dices, estoy en un punto donde me queda la boca y la nariz fuera, puedo respirar y lo puedes ver o me ahogo, ¿no? O el único camino que queda es hacia arriba, ¿no? Entonces, desafíos hay muchos, es decir, yo creo que hay que desmitificar el concepto emprendedor, que a veces es emprendedor o empresario. Estamos emprendiendo, pero son empresas, ¿no? Es decir, saquemos el lado juguetón, ¿sabes? Saquemos el lado, tiene el lado romántico, creo que más bien por una cuestión de satisfacción personal le estoy llevando a cabo aquello que busco, pero seamos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, proyectos desafiantes todos tienen su matiz. Recuerdo con iWopi, que fue un proyecto súper bonito, donde yo antes de comenzar iWopi tenía otro proyecto, era, ¿qué hago? ¿Voy por el proyecto millonario? O sea, a nivel económico, donde realmente lo que había era cash, o sea, el objetivo propósito se veía que ahí lo que había, podíamos sacar el dinero, o en el caso de iWopi, que fue hacia donde me canté, por un lado más social, más del beneficio. Sí, un proyecto al final yo siempre digo, no, yo soy de ese pensamiento. Aquel que crea un proyecto para hacer seminario, pues mal vamos. Y hay mucha gente que no estará de acuerdo porque simplemente el propósito es dinero. Por supuesto, si montamos empresas es para ganar dinero, pero como consecuencia de haber hecho algo bien, ¿no? Y haber hecho algo bien, de entender que estoy solucionando un problema real, ¿no? En el caso de iWopi era un proyecto con un matiz social muy, muy fuerte. Y fue desafiante porque, claro, implican personas dentro de proyectos sociales, que no es si quiero hacer A o B, realmente tengo un problema, o sea, un problema de salud, un problema personal, algo que yo no he elegido, ¿sabes? No es una elección personal, y entonces, claro, tomas una responsabilidad quizá un poco mayor, realmente es muy mayor, cuando dices, vale, si lo hago bien, va a haber mucha gente que se beneficie, si lo hago mal, pues no diré que se perjudique, pero quizá no voy a poder llevar a cabo esa aportación, ¿no? Entonces, los desafíos para mí los escalo en diferentes niveles en cuanto al impacto que tengan hacia los demás y hacia uno mismo, ¿no? Pero historias desafiantes muchas, de estar aquí y de pronto dices, hostia, ¿quién esperaba una pandemia en 2020, ¿no? Y estar en un proyecto de lanzamiento a nivel global a decir, señores, tenemos que cerrar porque esto se va a la mierda. No sé si has tenido algún momento clave que te hizo cambiar por completo la visión sobre el emprendimiento. Sí, hay muchos. Desde tu primera venta, ¿no? Desde que dices, oye, aquello que hago tiene sentido y la gente lo toma y estoy vendiendo. Con iWopi, por ejemplo, fue llegar a una comunidad de casi 100.000 personas en 93 países del mundo. Y decías, oye, no entiendo por qué hay gente en Tokio o hay gente en Chile, o sea, gente por todo el mundo que se hacían stickers ellos mismos, ¿sabes? Y los llevaban en las bicicletas. Era un proyecto muy bonito era un proyecto de salud digital, en realidad el impacto para la gente era salud digital, un proyecto de psicología conductual, pero que era la parte quizá menos chula, estaba enmascarado, pero más beneficiosa, pero estaba enmascarado dentro de algo bonito, ¿no? Que era mover a la gente, ¿no? Y yo recuerdo gente en Argentina que me enviaba fotos o publicaba fotos en Instagram, ¿no? De mi tabla de snow y he puesto mi pegatina de iWopi y se hacían camisetas. Claro, hay un punto que dices, wow,
has pasado eso, ¿no? Es decir, más allá de, como digo, de la primera venta, ¿no? Es cuando dices, joder, que estoy haciendo algo por lo que la gente se siente identificada, ¿no? Y es algo guay, porque realmente muchas veces estamos más cerca de lo que nos pensamos de hacer eso. Es como, bajamos el nivel, lo que he dicho, ¿no? Lo que opino. Dejemos de mirar a los demás como impresionantes, miramos un poco y es, si aquello que hago tiene sentido, puedo llegar a impactar a muchísima gente, ¿no? El resto, en nuestro caso, fue crecimiento orgánico, es decir, llegar a 90 países, la reflexión impresionante era la nuestra. Hostia, ¿cómo eso es posible, no? Entonces entiendes que del otro lado la gente estamos dispuestos, ¿sabes? A poder participar, ¿no? Entonces hay muchos momentos, en cada proyecto tiene sus momentos, algunos más personales, otros más profesionales. Y ahora, Iván, centrándonos un poco más en Kanguro, antes detrás de cámara nos has estado contando un poco, ¿no?, la historia, el origen del naming y todo, pero bueno, me gustaría que nos contaras qué necesidad real queríais satisfacer cuando lanzasteis esta startup. En la teoría del emprendimiento, ¿no? De la emprendeduría o de la empresa, te dicen, oye, desarrolla o haz algo que tú hayas vivido, ¿no? Que hayas experimentado. Es una de las cuestiones. No creo que tenga que ser así. Tampoco creo que tengamos siempre que buscar crear algo de lo que sabemos. Hoy tenemos acceso al conocimiento y podemos aprender, o tenemos la IA que nos puede enseñar o que nos puede complementar, ¿no? Al final se trata de, o sea, lo experimentamos en primera persona. Es decir, esa necesidad no fue una búsqueda de un problema, sino la experimentación de, oye, estamos desarrollando otros proyectos, era 2020, dentro del equipo, digamos, de los socios que fundamos Kanguro, acababa de haber un éxito muy importante, una venta a Facebook en 2019, realmente un proyecto muy, muy reconocido. Estábamos participando en otro proyecto. Esto era 2020, Kanguro se fundó en 2021, pero un año antes ya estamos viendo, oye, ¿dónde estamos? ¿Qué otros proyectos tenemos? ¿Sabes? Porque, como digo, es un equipo de founders, y estamos dentro del ámbito del e-commerce, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de un problema. Oye, cuando hacemos un envío y la persona no está en casa, ¿qué hacemos? Porque al nivel de costes, a nivel de optimización financiera, era una putada. Porque dices, joder, claro, una vez que entras un paquete, vuelve a entregarlo. Entonces se unen diferentes problemas. Era la insatisfacción o el mal servicio de llevo un paquete y no está la persona, y la persona de, joder, que ni el paquete, al hecho de, como digo, la optimización del modelo, ¿no? Y ahí empezamos a pensar cómo podríamos permitir que todo el mundo tuviera su envío en el momento de la entrega, ¿no? Ese es un poco el inicio de Kanguro. Definiéndonos un poco más sobre lo que hablabas, el concepto out of home, y sobre todo por qué a día de hoy, sorprendentemente, no está tan explorado, está bien, el mundo tecnológico. Mira, voy a hacer un pequeño ahí, Alex, un pequeño matiz sobre lo que aprendimos en EWOPI, la activación conductual, la psicología conductual, ¿no? La importancia de los hábitos o la tradición dentro de los hábitos, que es algo que a mí me gusta hablar, ¿no? A veces vamos en piloto automático en la vida, en todos los aspectos de la vida o en muchos aspectos de la vida, que tiene a veces mucho que ver con salir de la zona de confort, ¿no? Entonces, el Kanguro, si tuviera que definir qué es lo que mejor hemos hecho en Kanguro, además de pensar bien, a veces es parar y pensar bien, es el momentum. Realmente estamos viendo un momentum y estamos acompañando una compañía en un momentum ideal, ¿no? ¿Qué es el out of home? Es, dentro del concepto logístico, la última milla, last mile, ¿no?, que ahora se escucha mucho, es ese último tramo, desde que coge el paquete un repartidor de una furgoneta hasta que yo, que he sido el consumidor, el comprador, lo tengo, ¿no? Y ahí hay un problema de mercado actualmente, hay un grave problema del mercado, que obviamente es un problema económico, pero es un problema de volumen. Hay tal volumen de compra, a veces, voy a decir exageradamente, grande, o somos demasiado consumistas en el planeta, ¿no? Ya compramos tanto que no hay capacidad para entregar, no hay suficientes vehículos y personas para entregar todo aquello que compramos. Menos aún, tú, si compras, o yo, o Julia, estamos en casa esperando, no tenemos 8 horas, 6 horas, 4 horas para poder estar en casa esperando un paquete, ¿no? Out of home, ¿qué es? Ese envío que yo recibí en mi casa, ahora lo recibo out of home, fuera de domicilio, ¿no? Entonces, cuando decía el momentum, y este es el modelo, dentro del modelo de Kanguro vive un momento de cambio de statu quo. O sea, la industria de la logística, y dentro de la logística última milla, es un momento de cambio de statu quo. Ya no sirve el modelo anterior, porque, como os digo, es volumen, es un cambio sistémico. Ya no podemos todos recibir el paquete en casa. Tenemos que, como decía antes, levantar el culo de la silla, y el out of home es, yo soy parte del modelo y el usuario es activo dentro de la cadena de valor, y voy a buscar mi paquete fuera de domicilio, ¿no? Eso que puede parecer incómodo al inicio, realmente es muy cómodo y muy conveniente. ¿Por qué? Porque lo que está creando Kanguro es una red de conveniencia
más allá de eso, somos una empresa tecnológica donde hemos desarrollado todo el ecosistema tecnológico para hacer posible que cualquier empresa logística pueda disponer de una red de conveniencia, que son comercios, en este caso pues ya estamos en España, Portugal, Francia, Alemania, pero tenga todo el ecosistema tecnológico para poder implementar eso y que tú, Aleix, cuando haces una compra, puedas decidir dónde quieres que tu paquete se entregue sin tener que estar esperando. Entonces, más allá de que sea cómodo y conveniente, empiezas a adquirir el poder de poder decidir, valga la redundancia, poder decidir dónde quiero mi paquete y cuándo lo quiero ir a recoger, ¿no? Y entonces eso es lo que está cambiando el sistema, no solo en España, realmente a nivel mundial. Ya que estás hablando de la tecnología, Kanguro trabaja con agentes de la IA. Entonces, ¿cómo se traduce esto en el día a día del cliente? Mira, los AI agents, ¿no? Como le decimos, imaginaros que tenéis cientos de empleados en vuestra empresa que no se cansan, que no duermen, que no salen a comer y que además están siempre de buen humor, ¿no? Eso es muy, muy gracioso y muy curioso. Permite la optimización, permite la automatización y la escalabilidad absoluta, ¿no? Hemos conseguido, o sea, gracias a la tecnología, hemos conseguido escalar y aumentar la capacidad de Kanguro para hacer posible que algo súper importante, cuando hablo de cambio statu quo, el problema muchas veces es el tiempo en el que somos capaces de actuar en el mercado, ¿no? Yo creo que ante esa pregunta, Julia, es muy buena para que la gente entienda por qué los AI agents, los agentes de IA en Kanguro son tan importantes. No solo porque son importantes en Kanguro, porque vivimos un momento donde, como decimos dentro de Kanguro, hace falta que de forma rápida o hiperrápida y masiva el ser humano, los consumidores, tengamos acceso a un nuevo modelo de entrega de paquetería, ¿no? Claro, a nivel social o a nivel preempresarial, la conversación dentro del sector es: hay que reeducar a la sociedad. Esto es jodidamente complicado. Reeducar a la sociedad para que la gente, vale, ahora cuando voy a comprar un paquete, voy al carrito, al checkout, voy a pensar que como es súper bueno para el planeta ahorrar combustible CO2 por la huella de carbono, esto es imposible o es posible en mucho tiempo, ¿vale? Y mucho dinero. ¿Qué hemos conseguido en Kanguro gracias a los agentes de IA? Acelerar ese proceso y provocar cambios de hábitos. Es una cuestión de entrar en cambios de hábitos, de conseguir de forma rápida y masiva, porque somos capaces de llegar muy rápido a muchísima gente. O sea, Kanguro a día de hoy, cada día, tiene cientos de empleados que no los ves, que pues son capaces de realizar cientos de miles de llamadas al momento. Con lo cual, entendemos el impacto, ¿verdad? Y cómo puedo ser capaz de... Hay un problema en la sociedad y Kanguro es capaz de llegar rápido, actuar y dar una solución para reconducir ese problema que había. Entonces, ese es el impacto al final real de los agentes de IA. Iván, bajando un poco los números, como hemos comentado antes detrás de cámaras, Kanguro logra por 100 en escalabilidad, 45% de redireccionamiento y 35% de ahorro en costes. Cuéntanos un poco qué hay detrás de esos números que no se ve a simple vista. Hay mucho no visible, hay mucho oculto. Hay realmente, al margen de la tecnología, Julia, hay muchas decisiones, hay mucho análisis, y sobre todo yo siempre digo una cosa en Kanguro, ¿no? Cuando nos preguntan, de hecho los inversores, nuestros fondos, cuando nos preguntan o cuando se hacen las reuniones, ¿no? Antes de entrar y demás, si te preguntan ¿qué hacéis bien? Yo siempre digo pensar. Es impactante, ¿no? Porque la gente dice, joder, pensar, pensamos todos ya, pero pensar bien. Bien, exacto. Pensar bien, ¿no? Pensar bien es qué problema tengo delante o cuál es el problema real o cuál es la situación de mercado que tenemos, que es lo que decimos, estamos explicando. Y sobre Kanguro, y es como a veces es como tengo que salir de mi paradigma personal o profesional, de mi creencia y mirarlo desde otra parte, ¿no? Sí, think outside the box, ¿no? Lo que es Totalmente, totalmente. Nosotros llegamos a los AI agents hace ya un tiempo, o sea, hace un par de años, ¿vale? Que todo ahora es como un rumor y no es como mucho ruido ahora la IA y los agentes de IA. Nosotros empezamos hace 2 años porque nos hicimos una pregunta. Y era, ¿cómo demonios podemos llegar a la gente de forma rápida y de forma masiva? Porque hace falta cambiar el hábito de la gente a la hora de cómo recibo un paquete, ¿no? Y eso nos llevó a pensar, decir, joder, ¿y si hubiera un sistema? Entonces ahí empiezas a pensar bien, empiezas a investigar, empiezas a explorar y resulta que hay por ahí una tecnología que vas avanzando, ¿no? Entonces eso, después de 2 años, nos ha llevado a un punto donde a día de hoy, fijaros, la tasa de conversión de un operador logístico, todos tenemos en la mente operadores logísticos muy grandes, ¿no? Nosotros trabajamos con UPS, trabajamos con GLS, trabajamos con OnTime, trabajamos con PAC, trabajamos con Amazon.
Y claro, imaginamos grandes compañías con miles de empleados, muchas de ellas, o algunas cientos de miles de empleados, que dices, ¡guau!, serán capaces de hacerlo, ¿no? En nuestro caso, como digo, fue pensar de forma anticipada, pensar bien, actuar rápido y llegar a un punto donde hoy esas grandes corporaciones, de todos sus envíos, y voy a dar algún dato para que realmente la gente sepa cómo somos capaces de impactar allá lo que tú has dicho, ese 45%, ¿qué significa? A día de hoy una gran corpora que en el mundo de la logística consigue que de sus cientos de miles de entregas al día en España, ojo, hablamos de cientos de miles de entregas al día en España, solo consigan que de todo ese volumen, un 3% consiguen cambiarlo a la entrega out of home, ¿no? Para que la gente lo recoja fuera de domicilio. Canguro ha conseguido que ese 3% pase a un 45%. De media tenemos picos del 60%, entre el 37 y 60%, es decir, de media una de cada dos personas conseguimos que cambien su intención de entrega en el domicilio a fuera de domicilio. ¿Qué significa? Imagínate ahora, si un repartidor de media lleva al día 80 paquetes, de media es lo que una persona puede entregar, 80 paquetes. A domicilio, uno para Aleix, uno para Julia, uno para Iván y 77 más. En nuestro caso, haciendo esa optimización y cambiando toda esa entrega fuera de domicilio, conseguimos consolidar, porque a lo mejor el envío de Aleix, de Julia y el mío se puede entregar los tres en el comercio de aquí abajo. Pues pasamos a que un repartidor puede pasar de hacer 80 entregas a 400 al día en un solo vehículo. Imaginaros lo que reducimos, el impacto real a nivel de conveniencia para la persona, a nivel de optimización y eficiencia para el operador logístico y a nivel de experiencia de entrega y quizás recurrencia de recompra para el e-commerce, ¿no? Entonces, es un poco como hablando de todo esto, ¿no? Cómo somos capaces de, en todo ese recorrido, pensar de una manera diferente para llegar a tener un impacto que realmente tiene un resultado que es óptimo y es beneficioso para todos, digamos, los actores dentro de nuestra cadena de valor. Antes hablabas que una de las virtudes de Canguro ha sido el pensar bien, el sobre todo poder enfrentar los problemas de manera correcta y pensar bien, pero ¿cuál dirías que es el mayor reto, sobre todo a nivel técnico o de producto, al cual os habéis enfrentado? Buah, esta es buena, Aleix. Y es una situación real que nos encontramos y es conectar algo que en Canguro va tan rápido como en cualquier startup, es vivir en la incertidumbre, pensar rápido, pensar bien, ¿no? Pensar rápido y pensar bien y actuar. Y te encuentras del otro lado, en nuestro caso, clientes corporates, en nuestro caso, cuando digo clientes, en el ámbito, en la vertical del operador logístico, con empresas que algunas tienen decenas de años, ¿no? Voy a decirlo así, ¿no? Son muy grandes y no significa que sean antiguas, pero a veces, voy a decirlo con delicadeza, pero a veces tradicionales, más en la tecnología o no tan avanzados. Y entonces el reto es conseguir conectar un sistema tan avanzado con sistemas en los cuales no solo es el propio sistema, también que hemos hablado hoy del ámbito corporate, con personas que están habituadas a un como le diría, a un día a día más, incluso día más endogámico, ¿no? Con una tecnología más tradicional, y conectar ambas cosas, pues de inicios a veces es como rompecabezas, ¿no? Pero lo bueno que hemos hecho es que la tecnología que hemos desarrollado en Canguro casi es un poco, a veces, no diré que es ad hoc para cada uno, pero permite adaptarse bien a cada tecnología, pero es un reto tecnológico muy grande, pero que lo hemos salvado y realmente no hemos tenido ningún tipo de limitación hasta el momento. Iván, a día de hoy estamos viviendo momentos revolucionarios a nivel tecnológico, o sea, la tecnología avanza cada 2x3 y uno cuando entra en LinkedIn ve que muchas empresas, startups o founders parece que han dado con la tecla con la última tecnología. ¿Cuál dirías que es una tecnología que podría ser puro humo, está sobre todo sobrevalorada, o por lo contrario, cuál sería una tecnología infravalorada? Para mí sobrevalorada, el metaverso. O sea, para mí, lo siento, pero es una paja mental, es decir, es como un PowerPoint puesto en bonito, que a veces dices, pues que no sé para qué sirve. Es decir, ¿sabes? A veces cuando en los emprendedores decimos que lo importante no es la idea, no es la financiación. Para mí el equipo sí que es súper importante, es fundamental y vital, pero a veces es el momentum, ¿no? Y a veces hay ideas, proyectos, tecnologías en este caso, como me preguntas, Aleix, que dices, ¿qué hago con esto? O sea, ¿en qué caja? ¿Dónde nos lleva? ¿No? Para mí el metaverso es algo que no acabo de entenderlo, al menos en el día de hoy la aplicación, ¿no? Infravalorada. No sé si todavía podemos hablar de infravalorar la IA, precisamente, pero sí que creo que habría que entender mucho mejor la capacidad, porque hay mucho debate, ¿no? Donde en realidad hay mucho miedo, ¿no? Se está generando mucho miedo alrededor, y creo que es un tema que hay que entenderlo bien, entender qué capacidades tiene, cómo nos complementa, cómo nos ayuda. Y no me atrevo todavía a decir, por el tiempo que llevamos en el mercado con la IA,
de infravaloración, pero me referiría a la IA como tal, ¿no? Hay que entender cómo nos puede ayudar a escalar procesos, a optimizar a título personal, pero más aún profesional, ¿no? O sea, que yo pondría estos dos, metaverso sobre IA en infra. Iván, para todos aquellos que se encuentren en un mismo momento en el que se encuentra Canguro, si volvieras a montar esta empresa desde cero, ¿qué harías igual y qué no repetirías? Mira, ¿qué haría igual el equipo? En Canguro nos hemos encontrado que a veces, como decía una fábula, ¿no? Una historia, no recuerdo bien lo que era, ¿no? Decía, maestro, ¿qué es lo importante? ¿El camino o el destino? Y decía, lo importante es la compañía, ¿no? Pero ocurren tantas cosas, a veces algo de tanta incertidumbre día a día, hay tantos insights, tantas historias que a veces, por momentos, lo importante o lo que cambiaría es, por momentos hay que parar y hay que ser claro. Hay que ser claro entre el equipo, hay que ser claro cuando debes reconocer que hay algo que no está funcionando en ti o que no está funcionando bien o en el otro, ¿sabes? Y a veces no decimos las cosas por miedo a que, ¿no? Hay que ser muy claro. Estamos aquí en un objetivo conjunto y colectivo, en un beneficio conjunto y colectivo, y hay que ser claro, ¿sabes? La claridad es algo que creo que no utilizamos mucho en el día a día del ser humano actual. A veces nos escondemos detrás de pantallas o de mensajes pero creo que hay que ser muy claro. Entonces es algo que por momentos en Canguro lo hemos conseguido, pero quizá teníamos que haberlo practicado un poco antes. ¿Hubo algún momento que dijiste esto va a pique? Sí que han habido un momento quizá, y es a nivel de inversión, ¿sabes? Porque, o sea, alinear, ¿sabes? En el tiempo, cosas diferentes, y me refiero a la captación de inversión, ¿no? Donde por una parte llevas un ritmo, hay un tren frenético porque estamos en desarrollo constante, prueba y error, vas avanzando con iteraciones, ya no diría incluso semanales, sino iteraciones diarias, y está sometido a que necesitas la inversión, ¿no? En nuestro caso, por desgracia, no ha sido un proyecto donde pudiéramos vender desde el minuto uno, porque al ser tecnología hay que desarrollar, ¿no? Y yo siempre defiendo eso, lo bueno de las cosas tangibles que puedes vender rápidamente y quizá autofinanciarte. Pero hay modelos donde no se puede y no es malo, simplemente cambia la circunstancia, ¿no? Entonces, a veces la alineación de un fondo de inversión en la negociación y lo que tú necesitas van a un ritmo o a una frecuencia totalmente diferentes. Y es llegar a un punto, sinceramente, Julia, donde dices, no llegamos. No llegamos porque la necesidad del fondo no va alineada con los tiempos de la compañía y, señores, estamos a un mes vista del cierre. Y eso es real, ¿no? Entonces, hay que entender y hay que aceptar y hay que digerir que hay momentos en los cuales emprender es, no sé si decir divertido, es como romantizarlo, sabes que decirlo demasiado romántico, pero hay que asumir que hay momentos muy difíciles. ¿Y cómo superaste este momento que acabas de decir, que dices, vale, nos vamos a pique, pero cojo las energías de donde sea? Siendo claros, lo que decía antes, ¿sabes? Reunir al equipo, rajarte y decir, tíos, la hemos cagado, no hay que, ¿sabes?, estar tan arriba, no tan arriba de sentirse mal, no, sino simplemente de, oye, paremos, ¿sabes?, pensemos, abramos, seamos humildes, ¿dónde estamos?, ¿qué podemos hacer? Y entonces ahí encuentras a veces, no digo que siempre, ¿no?, porque hay momentos donde se falla y compañías que han quebrado, que hemos quebrado, pero donde dices, vale, quizá hay que ir de otra manera, bajemos el suflé, bajemos el nivel, seamos más claros, más abiertos, más personales, más honestos, y ahí es donde, como nosotros, salimos de ese paso. Iván, el objetivo principal de No Surrender es sobre todo la educación financiera, los consejos que nos podéis dar personas como tú, que sois referentes en el mundo del emprendimiento. Y para todos aquellos que nos escuchan, ¿qué consejo le podrías dar a un emprendedor que tiene empuje, que tiene valentía, que tiene una idea muy clara de negocio, pero que no consigue avanzar? ¿Qué le podrías decir? Mira, a nivel de educación financiera, Aleix, nosotros siempre decimos austeridad. En Canguro somos súper austeros, muy austeros. Eso a veces roza la línea de la tacañería, ¿no? No es eso, pero siempre bajo la lógica y la racionalidad, ¿vale? La austeridad, porque no estamos en épocas bollantes de inversión y cuando tu proyecto sabes que tiene un roadmap extenso a nivel de desarrollo, de inversión externa, esto es súper importante. Luego, ¿qué le diría? Hay que mirarse mucho hacia adentro, ¿sabes? A veces tenemos mucho más talento, o casi siempre, o siempre tenemos más talento del que nos creemos, ¿no? Tenemos un poco, a nivel, si me permitís, humano, creo que tenemos ciertos fallos de autoestima en la sociedad, ¿vale? Es una conversación y un debate mucho más amplio. Entonces, hay que mirarse dentro, rodearse de gente buena, ¿sabes?
entender quién te puede ayudar y quién te puede acompañar sin ponerlos en la frecuencia de idolatrismo, ser idólatras o ídolos. No, realmente gente, todos somos muy normales. Y siempre digo una cosa, el éxito, y no digo éxito como dinero, el éxito en cualquier aspecto de la vida, en un éxito hoy, del día o de mañana o de la semana, está al otro lado de la línea del miedo. Yo siempre digo lo mismo, el éxito está al otro lado de la línea del miedo. ¿Cuál es la línea del miedo? Cada uno tiene la suya. ¿Sabes cuando llegas y dices, buah, esto, joder, no sé yo si, pam, pásalo, ¿sabes? A veces no es tan complicado el salto, es un pequeño salto en distancia o en asumir personalmente aquello que supone para ti ese miedo, y después es como, wow, pues tampoco era tanto, ¿sabes? Entonces yo le diría, si no es forzado, si es algo natural, si es algo que tú sientes, si esa intuición tuya, si eso que te resuena dentro es quiero hacerlo, sin gilipollismo y sin pajas mentales, es cruza la línea del miedo y detrás descubres cosas. Ya para ir terminando el podcast, si pudieses tomarte un café con tu yo mismo de hace 10 años, ¿qué le dirías? Hostia, no sé si puedo decirlo aquí. Yo siempre digo, porque aprendí, hay un momento de mi historia a nivel de emprendimiento que comienza en el ámbito, no en el ámbito social, sino que conozco gente, ¿sabes? Donde dices, wow, esas historias personales de dureza, de cosas que no eliges, de cosas que te llegan y te impactan, ¿no? Y hablo de desgracias personales o de enfermedades, con hijos y demás. Entonces yo a veces miro hacia atrás y digo, tío, eres un poco gilipollas, ¿sabes? Entonces, ese ser gilipollas me refiero a que bajemos el nivel, ¿sabes? Veamos todo un poco más, con más autenticidad, más naturalidad. Todos tenemos virtudes y defectos y hay que un poco responder a las cosas de cada uno, ¿no? Y a veces mira gente que dices, tío, pues te quedan 3 vidas por delante para intentar aprender algo, no pasa nada. Hay gente que va a diferentes niveles, a diferentes velocidades. En mi caso, conmigo mismo, repito, miro hacia atrás, digo lo de gilipollas con cariño, pero le diría, hostia, pues sigue, pero con la visión de seguir aprendiendo, ¿sabes? Sin ningún tipo de... y avanzar. Pues Iván, con este mensaje creo que queda muy bien, ¿no? Acabar este episodio del podcast. La verdad que me quedo con muchas ganas, también sobre todo de hacer un episodio nuevo con la parte que has comentado antes de la psicología, ¿no? Que ya cuando en el año que viene, si esto va bien, pues te llamaré otra vez. Aquí tienes la invitación. Y nada, sobre todo yo creo que nos ha quedado un mensaje muy claro, ¿no? Que no es... Aparte de tener una idea, es pensarla bien y saber por qué haces las cosas, que bueno, creo que has lanzado un mensaje muy interesante que puede dar a pensar, ¿no? A todo el mundo. Totalmente, Iván, sobre todo tu experiencia, la manera que tienes de transmitirla sin filtros, que esto también se agradece, que al final los oyentes puedan entender y empatizar muy bien pues, con toda la experiencia y el aprendizaje que nos transmites. Y te agradecemos mucho, tanto Julia como yo, como el resto de la comunidad No Surrender que hayas venido aquí con nosotros. Gracias a vosotras. Y al resto de oyentes también les agradecemos que estéis ahí cada 2 semanas con nuestros episodios de No Surrender con personas realmente que inspiran, personas que nos transmiten grandes experiencias sobre el mundo del emprendimiento. Y os animo a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que os suscribáis, que dejéis comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.